Hay una anécdota de una chica estadounidense que ha tomado una copa de agua de deshielo antártico y se murió a los 3 días porque le atacaron bichos, viste, que han descongelados contra los cuales nuestra inmunidad no tiene herramientas. El deshielo de la actualidad evidencia todo lo que el documento en su momento y la CIA ya sabían con esta situación. O sea, el petróleo sale del suelo, ¿ok? Actualmente los recursos están para saberlos explotar. Hay deshielo, está lleno de tierras raras, hay ADN antiguo, posiblemente hubo mucha vida ahí y quién sabe, hasta civilizaciones, no sabemos. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido Dorado Breakman 33 en un nuevo programa, en un nuevo encuentro de entre mates y arepas. Y sí, estamos aquí para, como siempre, tocar un tema importante porque, bueno, en el mundo actual prácticamente todas las cosas varían de una semana a otra y estamos pensando inclusive en compartir un poco más de información a la semana porque es mucha. Y vamos a tocar un tema que es realmente relevante e importante, lo que tiene que ver con Groenlandia. Toda esta situación que se ha desatado con respecto a esta parte del planeta que realmente tiene más estrategia o punto estratégico del que pensamos. Pero bueno, como siempre, para iniciar el programa del día de hoy, vamos a invitar a nuestro querido Armando Azeglio, como siempre. Lo que tiene que ver con Groenlandia es algo que tiene más matices del que podemos imaginar. Incluso vamos a conversar el día de hoy de situaciones que están detrás desde hace muchos años. Un informe de la CIA que está desde los años 70 que mostraba lo estratégico de esta tierra. Pero bueno, como siempre, para iniciar nuestro programa, le damos el pase a nuestro querido Armando Azeglio. Armando. Bueno, lo que llama fundamentalmente, o sea, este tema de Groenlandia pasa, digamos, a la opinión pública en forma más gravitatoria, fue en el Foro Económico Mundial de Davos, donde Donald Trump dejó claras las intenciones, sus intenciones sobre Groenlandia, un territorio que, según él, pertenece a América del Norte y es esencial para la seguridad de los Estados Unidos. Durante su discurso, Trump no ocultó su deseo pretérito, pues ya venía de antes, de adquirir la isla, mencionando repetidamente que solo quiero ese pedazo de hielo, así. Yo, vos sabés que estoy al tanto, muy al tanto de la política italiana, y seguía a un periodista italiano que se llama Cristiano Tinazzi, que escuchando el discurso completo de Trump en vivo, era Tinazzi transmitida en vivo, y hablaba, lo criticaba, muy crítico de Trump, decía que hablaba en forma infantil y que seguramente tenía problemas psiquiátricos, repito. Tinazzi es muy crítico, pero una cosa muy interesante que hacía Tinazzi, que mientras hacía estas conjeturas sobre Trump, él iba midiendo cómo, iba monitoreando cómo las subidas y bajadas del índice Nasdaq durante justo en tiempo real, mientras Trump estaba pronunciando su discurso, y los mercados, era impresionante, subían y bajaban con cada palabra, con cada frase, con cada anuncio, con cada verbalización de Trump, en millones de dólares. Y estaba, fíjense, Trump estaba ahí en Davos hablando de algo que había, o sea, ejecutado 17 días antes con la captura de Nicolás Maduro. Nosotros tenemos un programa que hemos hecho en eso, el 3 de enero del 2026, a las 2:01 de la madrugada, hora de Caracas, hora donde es público y notorio que fuerzas especiales estadounidenses de la Delta Force irrumpieron en el complejo militar más fortificado de Venezuela, capturaron a Maduro, mataron a 32 en 40 minutos, mataron a 32 guardaespaldas cubanos que murieron en el operativo y lo sacaron. Maduro, Maduro
Maduro es sabido que está en este momento en Nueva York, en la misma cárcel que ocupó el Chapo Guzmán. Y ahora bien, fuentes de la CNS, esto refiero lo referido por Tinazzi, que en una fuentes de la CNS revelaron que esta operación se planeó durante meses. O sea, en noviembre, Trump había llamado por teléfono a Maduro y le dijo, cito textualmente, cito textualmente un ultimátum. O sea, tenés que dejar el poder. 2 meses después, o sea, Maduro estaba en una cárcel federal de Brooklyn. Y aquí, o sea, el problema es el siguiente, es decir, Trump amenazó a Maduro con que lo iba a encarcelar y 2 meses después encarceló a Maduro. Entonces la pregunta obligatoria es, ¿qué onda con Groenlandia? Porque está diciendo de que Groenlandia es de Estados Unidos. Y todo esto empieza cuando el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, decidió, digamos, ser el adulto en la habitación y le mandó un mensaje a Trump, esto después de Davos, junto con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, pidiéndole básicamente que se calmara con lo de Groenlandia. Fue un mensaje diplomático, cordial, de esos que dicen, mira amigo, estamos todos preocupados, ¿podemos hablar? El texto decía más o menos, estimado señor presidente, querido Donald, sobre el asunto o sobre el contacto a través de Atlántico, Groenlandia, Ucrania y su anuncio arancelario de ayer, usted conoce nuestra postura sobre estos temas, pero creemos que todos debemos trabajar para desacelerar y desescalar esto. O sea, en términos diplomáticos, ¿no? Están sucediendo muchas cosas en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos, y tenemos que unirnos. Proponemos una llamada más tarde hoy, saludos cordiales, etcétera, etcétera. Y bueno, y Trump les respondió, pero no el Trump, digamos, el Trump normal, el que vemos, digamos, el Trump con esteroides, con anabólicos y esteroides. Y le contestó al estilo Trump, ¿viste? Estimado Jonas, considerando que tu país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por no haber detenido 8 guerras más, ya no siento más la obligación de pensar exclusivamente en la paz, aunque siempre será la prioridad. Ahora solo puedo pensar en lo que es bueno para Estados Unidos. Dinamarca ya no puede proteger a Groenlandia de Rusia ni de China. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿y por qué tenemos, decía Trump, o tienen este derecho de propiedad? Porque no hay documentos escritos sobre la propiedad, teóricamente propiedad de Dinamarca sobre Groenlandia, solo que un barco atracó allí hace cientos de años. Pero él decía que también hubo barcos de los de ellos, es decir, de Estados Unidos. Y decía, he hecho más por la OTAN que cualquiera de sus miembros de su fundación y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. Es decir, que el mundo no estará seguro a menos que, y esto lo decía Trump, tengamos el control total de Groenlandia. O sea que Trump literalmente admitió que estaba haciendo un berrinche diplomático y la pregunta es si fue porque no le otorgaron el Premio Nobel de la Paz o si estaba haciendo este berrinche diplomático para tener fuerza, para poner sus cartas sobre la mesa. Cuando se filtraron estos mensajes, el gobierno noruego tuvo que salir a hacer control de daños, o sea, de daños del mensaje. De ahí viste la importancia de la semiótica, la comunicación en política, ni hablar en diplomacia, en campañas políticas, todo lo que se estudia en marketing político, ¿no? El primer ministro confirmó que sí, que el intercambio de mensajes fue real, pero aclaró 2 cosas importantes. Primero, que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y que eso no está en discusión, está fuera de discusión. Y segundo, y esto es clave, que el Premio Nobel de la Paz no lo entrega el gobierno noruego, sino un comité independiente. Y la cuestión acá, viste, toma ribetes como surreales, porque es como si yo me enojara por la pizza, el pedazo de pizza que me ha traído el mozo al que se lo ha encargado en una
comedor, una pizzería a la que voy a comer porque el chef o el maestro pizzero no hizo exactamente lo que yo le pedía. Pero lo más integrante es que no dijo Noruega, o sea, no desmintió la interpretación de Trump sobre el por qué no recibió el Nobel. Porque resulta que Trump fue nominado 4 veces para el Nobel de la Paz. En el 2018, en el 2019, en el 2020 y en el 2021. Y efectivamente nunca lo ganó. En el 2020 se lo dieron al Programa Mundial de Alimentos de la ONU y Trump quedó fuera. Y ahora bien, eso de que yo creía realmente que había detenido 8 guerras, pero digamos que siempre siguiendo a Tinazzi, lo de la guerra es relativo. Trump se refiere personalmente, cuando dice detener guerra, a los acuerdos de Abraham del 2020, donde normalizó las relaciones entre Israel y varios países árabes. También hubo, y esto fue real, acercamientos con Corea del Norte, país tenedor de armas atómicas peligrosos si los hay, aunque esos acuerdos terminaron en nada. Y algunos niegan lo de las 8 guerras evitadas y dicen que es inflación estadística y especulaciones y tiro de fuegos artificios marca Trump. Lo que sí es cierto es que durante su primer mandato no inició nuevas guerras, algo que sus defensores destacan, pero tampoco las detuvo. Y también lo hemos dicho en otros programas que hemos tenido, Greg, que los presidentes de Estados Unidos saben que no pueden meterse con 2 cosas, ni con la Reserva General, ni con el complejo militar industrial, porque si no terminas con una bala en la cabeza. Trump no ha hecho ni una ni otra, aunque hay rumores de que habría tratado de ir contra la Reserva Federal y eso, si así, le garantizaría la muerte. Digamos que durante su administración las guerras de Afganistán, Siria y Yemen continuaron. Y el Comité Nobel, del Nobel, históricamente premia esfuerzos de paz verificables y duraderos. Pensemos, por ejemplo, a Malala Yousafzai por su lucha en Pakistán por la educación femenina. O sea, nada, ni hablar de lo que es considerada la mujer en los países musulmanes, o Juan Manuel Santos por el proceso de paz en Colombia, o, si queremos hablar de un presidente norteamericano, Nobel de la Paz, Barack Obama, que lo recibió 9 meses después de asumir, y lo cual fue bastante controversial incluso para él mismo. Trump claramente sentía que merecería estar en esta lista, y aunque esté, digamos, de vuelta usando este resentimiento como combustible para su política exterior, pero es ahí donde la cosa se pone realmente interesante, porque Trump, digamos, tiene un punto de vista ideológico, geológico, que pocos mencionan y que ha sido utilizado varias veces en la historia geopolítica de la humanidad. El punto es que Groenlandia no está en Europa geográficamente hablando, sino que Groenlandia se encuentra sobre la placa tectónica norteamericana. Está mucho más cerca de Canadá que de Dinamarca. De hecho, la capital de Groenlandia, Nuuk, está a 3.200 kilómetros de Copenhague, pero solo a 2.400 de Nueva York. Y adivina qué. Rusia usa exactamente el mismo argumento, el mismo pretexto para justificar sus acciones en Ucrania o contra Ucrania. Es decir, Rusia ha declarado que son territorios históricamente rusos, que están dentro de su esfera de poder geopolítico natural, y que geográficamente tiene más sentido de que Ucrania le pertenezca a ellos y que no sean independientes. O sea, esto no es nuevo, es decir, el uso de la geografía, la geología, la historia, o todo aquello que se convierta para justificar una expansión territorial, sin ir mucho más lejos, ¿viste? Es uno de los argumentos que Argentina
utiliza para reclamar su soberanía sobre las Islas Malvinas y que yo sostengo. Es decir, las Islas Malvinas están en la plataforma continental argentina, ergo son argentinas, argumento que yo sostengo. Es decir, si Rusia lo hace con Ucrania y los países bálticos, también China, o sea, pretende hacer lo mismo con Taiwán y con el mar del sur de China. Y ahora entonces Trump sale con esta novedad, digamos, que lo va a intentar con Groenlandia. La diferencia es que Groenlandia es técnicamente parte de un país aliado de la OTAN, que es Dinamarca, lo cual esto lo hace mucho más complicado. Es decir, la OTAN tiene un tratado de mutua defensa entre los países. Acordate que cuando Ucrania quería desesperadamente entrar en la OTAN, porque si entraba en la OTAN, toda Europa, si bien bajo la mesa le han pasado misiles, armas, guita y qué sé yo, estaban obligados a defender a Ucrania. Entonces, si un país perteneciente de la OTAN invade a un país que es un protectorado, lo que sea de la OTAN, ahí se puede armar un quilombo enorme. Pero más allá de estas lecturas, más allá de estas contradicciones, más allá de la particularidad, la particular personalidad del presidente Trump, digamos que Groenlandia es estratégicamente crucial por 3 razones. O sea, primero, por la posición militar. Ahí está la base aérea de Pituffik, que antes se llamaba Thule, un nombre que tiene disidencias nazis muy nefastas. Es decir, era una instalación militar estadounidense que desde 1943 operaba sistemas de alerta tempranos contra misiles. O sea, y es parte fundamental del escudo antimisiles de América del Norte. Y Trump tiene razón en algo, es decir, Estados Unidos ya tiene presencia militar y tuvo presencia militar significativa ahí desde la Guerra Fría. La segunda son los recursos naturales, o sea, Groenlandia tiene depósitos masivos de tierras raras que están a 1 kilómetro bajo tierra, las tiene. China también ambiciona eso porque las nuevas tecnologías están íntimamente vinculadas a la existencia de tierras raras y esos minerales, como te digo, son críticos para el desarrollo de la tecnología moderna, tecnología que China prácticamente monopoliza el día de hoy. También Groenlandia tiene petróleo, gas, uranio y oro. Con el cambio climático, esta capa de hierro se está derritiendo con todo lo que eso puede llegar a significar. Me acuerdo de las profecías de Solomon, que no vienen al caso. Pero estos recursos, digamos, se vuelven accesibles cada vez, o sea, año a año. Y la tercera razón es lo de las rutas árticas. El cielo de Groenlandia está abriendo nuevas rutas marítimas que reducirían en semanas el viaje entre Asia y Europa. Quien controla Groenlandia controla el acceso a estas rutas. Y ahí, o sea, adivinen quiénes están más interesados en eso, o sea, en controlar Groenlandia, China y Rusia justamente. En el 2019, durante el primer mandato de Trump, ya había propuesto comprar Groenlandia. Dinamarca dijo que no estaba en venta y Trump, como respuesta, canceló una visita de Estado. Se enojó, pero no llegó a amenazar con la fuerza. Ahora, en su segunda presidencia, digamos que ha vuelto mucho más agresivo. En diciembre pasado dijo que no descartaba usar la fuerza militar para la toma de Groenlandia y por eso yo traje a la memoria el episodio de la advertencia a Maduro. Se lo dijo, no había mirar, si no te vas solo, te vamos a ir y te vamos a sacar de tu covacha. Y lo hicieron. Y también su hijo, Donald Trump Jr., visitó la isla haciendo ruido mediático y su nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, ha respaldado públicamente esta idea de Trump. Entonces, ¿Europa qué hizo? Está en modo pánico. O sea, la Francia de Macron convocó a reuniones de emergencia
El presidente Macron dijo que Europa no puede permanecer herbívora en un mundo de carnívoros. O sea, básicamente está advirtiendo o admitiendo que sin Estados Unidos, Europa no puede defenderse sola, y esto es porque Europa, en virtud de la OTAN, delegó mucho la cuestión de la seguridad en las espaldas de los estadounidenses, y ya hubo una discusión el año pasado, no sé si te acordás que hicimos un programa de cuando Zelensky se reunió con Trump en la Casa Rosada. Alemania, por su parte, está en plena, hablo de los países que tienen más peso, ¿no?, en Europa. Alemania está en plena crisis de identidad. El canciller Olaf Scholz se enfrenta a elecciones en febrero, y esto le cayó como una bomba. Y hubo otro político alemán que se llama Friedrich Merz, líder de la oposición conservadora y favorito para ganar, pidió duplicar el gasto militar, algo que era impensable hace 5 años atrás. Dinamarca, por su lado, anunció un paquete de defensa para Groenlandia por $15.500 millones, nuevos drones, barcos, capacidad de vigilancia ártica, etcétera, etcétera, etcétera. Demasiado poco, demasiado tarde, dirían algunos, pero también Dinamarca tiene 30.000 soldados en total, y Estados Unidos tiene una fuerza de 1.300.000 hombres en servicio activo. Polonia, y esto también es sorprendente, o sea, Polonia y los países bálticos están aterrorizados porque si Trump hace esto con un aliado de la OTAN, dicen, ¿qué impediría que abandone Europa del Este frente a Rusia? Polonia tiene un ataque de pánico respecto de Rusia, ya sabemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y el primer ministro polaco dijo que si Estados Unidos no garantiza la seguridad europea, Polonia debe obtener armas nucleares. O sea, y esto es lo insólito para mí, o sea, Polonia hablando de armas nucleares. Por otro lado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, intentó calmar las aguas diciendo que no hay razón para creer que los Estados Unidos busquen territorio de sus aliados, pero nadie le ha creído mucho. Y en todo esto, alguien preguntó a los groenlandeses qué opinan, porque Groenlandia tiene 57.000 habitantes, la mayoría que es inuit, así es el gentilicio de los groenlandeses, que es un territorio autónomo dentro, como dijimos, del Reino de Dinamarca. Desde el 2009 ellos manejan sus propios asuntos, pero Dinamarca, digamos, controla la defensa y la política exterior. La primer ministro de Groenlandia fue clarísima, o sea, Groenlandia pertenece a los groenlandeses, o sea, dijo, no estamos en venta y nunca lo estaremos, pero digamos que hay matices entre estas declaraciones. Una encuesta reciente mostró que el 57% de los groenlandeses está abierto a discutir una mayor autonomía o incluso independencia de Dinamarca. No necesariamente quieren ser el 51º estado de los Estados Unidos, pero tampoco están completamente felices con Copenhague. Groenlandia depende económicamente de Dinamarca, que le da unos $600 millones anuales en subsidios, casi la mitad de su presupuesto. Entonces la gran pregunta es, ¿podría Estados Unidos ofrecer más guita y más autonomía? Técnicamente sí, pero los groenlandeses, o sea, la pregunta es si los groenlandeses quieren cambiar de un amo europeo a un amo americano o norteamericano. Esa es la gran pregunta. Y esta crisis va mucho más allá de la discusión sobre una isla congelada. Yo creo que estamos viendo, por esto y por mucho más, el fin del orden mundial que hemos conocido desde 1945 hasta la fecha. Es más, desde 1945 a la fecha se ha habido en Europa, ¿no?, un inusitado momento de paz. Nunca ha habido un momento de paz tan largo. Y también los otros días escuchaba a un profesor italiano que este momento de rumores de guerras y qué sé yo, lo hace acordar mucho a él, y justificaba sus razones con datos historiográficos, a los momentos previos a la Primera Guerra Mundial.
donde, entre otros datos de color, decía que proliferaban en esa época un tipo de literatura que se llamaba literatura de invasión, es decir, donde se hacían hipótesis sobre qué sucedería si Alemania invadía tal lugar, qué sucedería si, o sea, hipótesis de conflictos, hipótesis polemológica. Hasta aquí mi primera parte, Greg. Te dejo a vos. Sí, efectivamente, la situación de Groenlandia tiene muchos matices y obviamente en principio estamos ante esta situación que ha venido desarrollando Armando. Pero de mi parte, yo voy a conversar sobre lo que es una situación un poco más profunda, porque obviamente todas las situaciones que nosotros vemos a nivel mundial, todo tiene matices superficiales y tiene matices más profundos y unos que son incluso mucho más profundos. Yo me voy a enfocar en la segunda capa de la situación de Groenlandia. Detrás de Groenlandia y detrás del accionar de Donald Trump, acordemos que Donald Trump no es un presidente normal que toma decisiones basadas en diplomacia, sino que él piensa en la relación, como siempre hemos venido diciendo en programas anteriores, en la relación costo-beneficio. Y además de esto está lo que tiene que ver con el hecho de que él está accionando en base a un informe que emitió la CIA en los años 70, en 1970, donde hacían una exploración de qué había bajo el hielo en Groenlandia. Groenlandia es la isla más grande de todo el planeta y además de ser la puerta trasera, por así decirlo, y el frontis ante China y Rusia, es un sitio del planeta que actualmente tiene una, una situación de descompensación gravitatoria y además de esta descompensación gravitatoria, esa anomalía gravitatoria que actualmente en el 2026 está desafiando las leyes de la física, ya la CIA sabía desde los años 70 lo que había allí con esa anomalía. Actualmente, a 3 kilómetros de toda la capa de hielo que representa arriba de Groenlandia, a 3 kilómetros abajo hay un valle, un cañón, ¿ok? Tan grande como el Gran Cañón de Estados Unidos y incluso mucho más grande. Ahora, obviamente, dentro de lo que es la narrativa oficial, de lo que los medios nos van diciendo, es que hay una brecha de seguridad, las rutas marítimas, y que obviamente hay que construir ahí lo que dice Donald Trump, el famoso Golden Dome, el sistema de defensa, pero lo que realmente se esconde allí fue algo que descubrió la CIA y que además se relaciona con el proyecto Freedom City. Este proyecto Freedom City, obviamente estamos hablando de todos los multimillonarios de Silicon Valley que obviamente quieren actuar y realizar acciones dentro de Groenlandia. Y la cosa es a preguntarse, ¿no? ¿Qué fue lo que encontró allí específicamente la CIA en los años 70? ¿Okay? Dentro de ese cañón más grande que obviamente está emergiendo en la actualidad y que a partir de lo que fue los años 2000, la NASA ha venido registrando que Groenlandia ha perdido 5 billones de toneladas de hielo. O sea, la isla se ha quitado peso de encima y ahorita está ocurriendo algo que se llama el rebote isostático. Obviamente es un tecnicismo de la NASA, la forma como se explica, y específicamente el rebote isostático es que el suelo está subiendo 2.5 centímetros cada año. Obviamente, esto no solamente está sacando a flote y se están dando cuenta de que no es un bloque de hielo,
sino que debajo hay una extensión de territorio y que además, obviamente, está afectando a lo que son los pueblos inuit, ¿ok? Ahora, la misión Graceful de la NASA nos ofrece una visión definitiva sobre este cambio. ¿Por qué? Porque al perder 5 billones de toneladas de hielo desde el año 2002, Groenlandia, además de quitarse peso de encima, literalmente y metafóricamente hablando, las variaciones de gravedad, okay, que han ocurrido son del grosor de un cabello humano, de manera confirmada. Eso es el rebote isostático, que es el aumento de 2.5 centímetros anuales, no únicamente rompiendo el suelo en sí, sino la infraestructura de los pueblos inuit, que estamos hablando de 50.000 personas que viven allí, y sino que está exponiendo, cuando están subiendo esa tierra, está exponiendo este valle que se está acercando hacia arriba y que en algún momento va a salir, y que la CIA ya lo había detectado en los años 70. Lo curioso de esta situación es que nos venden una situación específicamente sobre seguridad, que hay una brecha, pero el deshielo es notorio y además es aceptable, está ocurriendo en el Ártico y eso favorece el paso de potencias adversarias, ¿ok? Porque se está convirtiendo, todo eso que está cayendo está abriendo rutas comerciales tal cual y obviamente por ahí van a pasar Rusia y China. Ahora, el Ártico es la última frontera con todo el folclore que hay, ¿cierto? Pero la realidad no viene de fuentes oficiales, sino de falsos pretextos. ¿Okay? Ahí los leo en los comentarios. Pero hay que preguntarse, ¿es justo que el pueblo autóctono que ha vivido en Groenlandia durante milenios, el pueblo inuit, vea cómo su suelo se va rompiendo y nadie haga nada? Porque el reino de Dinamarca tampoco está haciendo algo específico para ayudarlos. Ahora, preguntarse también, que vengan lo que son los magnates de Silicon Valley con las falsas promesas de construir su utopía tecnológica, Freedom City. ¿Estamos ante un milagro geológico o el mayor saqueo de la historia moderna? Hay que preguntarse eso y vamos a ir desarrollándolo más a fondo. ¿Ok? Entonces, además de entender de que hay unos 50.000 habitantes allí de los Inuit, que es muy poco, actualmente, Donald Trump está diciendo que estas personas no tienen la capacidad de autoabastecerse o autosostenerse, por lo que acaba de decir Armando, de los 600 millones de dólares que reciben de subsidio de Dinamarca. ¿Ok? Entonces, esta situación de dependencia de Dinamarca se presentan varias opciones. O Estados Unidos se queda con esto, se alinean, los Inuit se alinean con Estados Unidos o se quedan con Dinamarca y detrás de esto obviamente vienen lo que son las tierras raras. Ahora, Groenlandia es, como les había dicho, la isla más grande del mundo y que puede, como ya ha dicho Armando, puede tener la categoría de continente, pero la cuestión de las placas tectónicas no se puede catalogar, pero sabemos que es enorme. Y para comprender todo el conflicto barra guerra, gracias a la tecnología GPR, se puede observar que este gran cañón, que está a 3 kilómetros debajo tierra, tiene una extensión de 750 kilómetros. La gran pregunta es, ¿qué hay ahí debajo, no? Ahora, pero aquí viene el tecnicismo. Las grandes potencias quieren controlar este gran cañón no porque sea una gran roca gigante que se va presentando y una nueva extensión de tierra, sino en lo que hay dentro. Actualmente se ha catalogado que es una autopista hidráulica, ¿ok? Está transportando agua del deshielo del centro de la isla hacia el océano. Ahora, gran pregunta. ¿Creen que una estructura así se formó por causa del deshielo? Es decir, ¿es algo natural? ¿O estamos ante el cruce de un río de un mundo antiguo que desde luego no ha sido controlado y nada revelado? Yo llego hasta aquí, mientras tanto, y le damos el pase a nuestro querido Armando. Armando.
Te digo que el mundo no esté haciendo nada por el calentamiento global no es una novedad. Te digo que esto, viste, de la emisión de gases con efecto invernadero, se lo advierte en la literatura académica económica a partir de los años 60. O sea, ya empiezan a haber corrientes de pensamiento económico barra ecológicas, ambientales, que se introducen y tienen como dos vertientes. Una, la economía medioambiental, lo hemos dicho, que trata de utilizar los mecanismos de mercado, del mercado, sobre todo el precio, para señalar la escasez de un bien. En este caso, la escasez sería la biodiversidad, o la escasez de oxígeno en la atmósfera, o la escasez de lo que fuere, cosa que no sucede, porque la literatura económica clásica considera al aire, al agua, al medio ambiente y a la biodiversidad, ni siquiera la incorpora en la literatura. Es decir, los padres de la economía no lo consideran superabundante y por lo tanto no susceptible de tener precio, que es aquel elemento en la economía que señala la escasez de un bien. Entonces no hay nada que te señale la escasez de aire, no hay nada que te señale la escasez de agua, aunque hay movimientos por tener control sobre el agua dulce del mundo, porque es una nueva escasez que ha surgido. Entonces hay como un doble discurso, ¿viste? Muy hipócrita a nivel global sobre si el calentamiento global, por un lado, el calentamiento global, tenemos que hacer esto, qué sé yo, desde los países que tienen los estándares de consumo más altos en el mundo y por lo tanto contaminan más. La chica esta, Greta Thunberg, es un gran exponente de la hipocresía ecológica para mí, porque viene de nada, o sea, y por otro lado están los negacionistas medioambientales que Trump y toda la gente de Trump es un negacionista medioambiental que dice que el cambio climático no existe, que no hay indicadores y qué sé yo, y claro, vos para emitir juicios de ese calibre o de ese tenor tenés que tener una fuerte formación en climatología. Ahora bien, también lo mencionó en otro programa, hay un economista español que es además de economista climatólogo que trabaja en la City londinense para compañías de seguros. Tenía hace mucho un programa, no lo he seguido más, a Luis Carlos Campos, porque llegó a un punto donde parecía que estaba loco, o creo que fingía locura para no ser considerado totalmente en serio, que en el 2010, 2011, escribió un libro que se llamaba El Calentón Global, donde a través de datos duros, los datos duros de la evolución, digamos, de las variaciones climáticas, de dónde se sacan, de las perforaciones que se hacen en los hielos antárticos o árticos, donde tenés datos, viste, de, no sé, 1000 cosas. Hay una anécdota de una chica estadounidense que ha tomado una copa de agua de deshielo antártico y se murió a los 3 días porque le atacaron bichos, viste, que han descongelados contra los cuales nuestra inmunidad no tiene herramientas. Pero Carlos Campos decía en este libro, medio escrito así jocosamente, Calentón Global, que lo que estábamos viviendo no era, y esto lo cito a él porque yo no soy climatólogo, ni manejo, viste, la disciplina de la climatología, no estamos viviendo una era de calentamiento global, sino digamos, el anticipo de lo que sería una nueva era de glaciación, o sea, una era glacial, que tiene o que confunde porque replica las mismas características que estamos viviendo ahora. Un alzamiento de la temperatura que después es seguido de bla, bla, bla. Repito, no manejo esto. Estos datos de las variaciones climáticas se sacan de ahí y de árboles que son milenarios, como las secuoyas o no me acuerdo, que los perforan y cada anillo, digamos, de crecimiento del árbol te da acumulaciones de anhídrido carbónico y otros datos qué sé yo. Pero gente como Trump, como Milley, o que se niegan, o sea, Bolsonaro también, son negacionistas del cambio climático. Entonces, estás ante dos posturas, digamos, tanto los que afirman como los que niegan con datos, como cuando escuchás un terraplanista. ¿Entendés? Vos escuchás los terraplanistas
Y a mí a veces, yo no soy terraplanista, pero te hacen unos razonamientos lógicos que te llevan al límite de la duda razonable, digamos. Así, mira, no, si pasa esto y qué sé yo, y si no estás formado en geodesia, en geofísica, en disciplinas duras, en astrofísica, en disciplinas de conocimiento duro sobre el comportamiento de planetas, órbitas, qué sé yo, no podés opinar. O sea, opinás sin tener conocimientos más o menos científicos o pretendidos tales sobre cosas que merecen un análisis profundo. Y esto está sucediendo, viste, con esto. Está bien, está el valle ese, puede haber habido, viste, hay ocultamiento de civilización, no sé por qué no. Además, no puedes llegar. Acá en la Antártida no puedes llegar. Si queremos entrar en teorías conspiranoicas, son las declaraciones del almirante Byrd. Están todavía las filmaciones en internet del año 57, donde le hacen entrevistas de este tipo y después lo callan. Y el tipo sale después a negar, o qué sé yo, porque era un almirante, tenía una impecable reputación y qué sé yo. Bueno, pero volviendo al tema Groenlandia, otra vez. Dijimos que durante décadas Estados Unidos fue el gran garante de la seguridad europea, décadas, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, concretamente. Y Europa se relajó, redujo sus ejércitos, invirtió en el bienestar, en el estado del bienestar social, en lugar de tanques, de armamentos y en balas y fusiles. Ahora, Trump le está diciendo, se acabó, muchachos, se acabó lo que se daba, se acabó el almuerzo gratis, y Rusia está observando todos y cada uno de los movimientos de Norteamérica. O sea, si Trump logra presionar exitosamente a Dinamarca sobre Groenlandia, usando argumentos geográficos e históricos, Putin tendrá la justificación más que perfecta para intensificar la retórica sobre Ucrania, sobre los Bálticos, incluso sobre Alaska, que fue territorio ruso hasta 1867, y ese también es un punto álgido a tener en cuenta. China también está tomando nota. O sea, si las alianzas occidentales se fracturan, China entonces va a tener vía libre para moverse sobre Taiwán, sin miedo a una respuesta coordinada a occidental. Y América Latina también creo que debería prestar atención. Bueno, el caso nuestro en Argentina, ¿viste? O sea, Argentina está también ahí porque tiene el problema de Malvinas. Tiene gente que dio su vida en la guerra de Malvinas, o sea, que pertenece a mi generación. Entonces, para mí, Malvinas es un punto álgido, porque lo viví, o sea, no fui de pedo, no fui a Malvinas, por un año no fui a Malvinas, o sea, un año de leva, ¿no? Trump también ha hablado de recuperar el canal de Panamá, de tomar acción militar contra los carteles mexicanos, de intervenir más agresivamente sobre Venezuela, y si puede amenazar a Dinamarca, aliado de 75 años de Estados Unidos, ¿qué no hará con países que considera su patio trasero? Y entonces, recapitulando, en esta locura, o sea, por un premio que no le dieron, que para mí es una excusa, no, me niego a creer que Trump esté tan loco. O sea, ¿entendés? ¿Hasta qué punto no construyen un personaje que lo lleva, igual que Milei en Argentina, ¿viste? Es decir, ¿realmente el tipo está loco o ha construido un personaje que lo ha llevado, que le funciona? Bueno, lo cierto es que está poniendo en riesgo la alianza militar más importante del planeta, que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Sur. Más allá de eso, Trump admitió abiertamente que su ego herido está guiando la política exterior de Estados Unidos. Europa en este escenario ha descubierto que no puede defenderse sola, y Groenlandia, ese pedazo de hielo del que nadie hablaba hasta antes de ayer, podría ser, fíjate vos, la chispa que redefina el siglo XXI. Y esta duda me ha venido sintiendo este profesor italiano de historia que no me viene a la cabeza, es raro, ¿viste? Que decía, mira, por estas y estas circunstancias, las circunstancias que estamos viviendo hoy son
muy parecidas, lo que se hablaba, las hipótesis que se manejaban a lo que sucedía en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora hablemos de, yo he establecido 3 hipótesis polimológicas, no yo, lo he hecho con la inteligencia artificial. Le digo, dame 3 escenarios posibles sobre lo que puede suceder a partir de Groenlandia. Y esto es lo que la hipótesis 1, digamos, me da Groenlandia como un espacio de disputa geopolítica multipolar. La creciente disputa por el control geoestratégico de Groenlandia evidencia, obviamente, un cambio de paradigma en la guerra contemporánea, de conflictos territoriales armados a guerras de influencia geoeconómica y diplomática. Esto es lo que me está contestando la inteligencia artificial, pero si vos lo hubieras preguntado hace 4 años, ¿no?, de la guerra de ruso-ucraniana, si iba a ser rápida y qué sé yo, te hubiera dado un escenario, seguramente, una hipótesis de un escenario que no se ha verificado. ¿Y por qué no se ha verificado? Y porque la guerra ruso-ucraniana, por razones que todavía yo no logro entender, se parece más a una guerra del siglo XX que del siglo XXI, salvo por la irrupción que han hecho los drones, la utilización de drones por parte de los ucranianos y por parte de los rusos en lo que es la conflagración, que es de terror lo de los drones, ¿no? Pero digamos que la hipótesis número 1, que estaríamos sobre un nuevo tipo de confrontación geopolítica que se libraría en espacios liminales, o no sobre espacios soberanos plenos, como el Ártico, que es o el espacio cibernético, o el fondo de los océanos. El conflicto no se daría en términos clásicos, es decir, ocupación militar o guerra abierta, sino como guerra de recursos. O sea, te hago un marco, no sé, acuerdos internacionales o te presiono con tasas o lo que sea para tener acceso, para que vos me pagues con tus recursos, que es lo que está pasando en Argentina también. Guerras de influencia diplomática, es decir, persuadir a través de los equipos diplomáticos de los países, cosas que con Trump no funciona mucho, la diplomacia clásica, digamos, o la diplomacia clásica europea, de frente a los norteamericanos. O sea, guerra tecnológica también por instalar sistemas de monitoreo y navegación, que esto ya sucedió, porque Estados Unidos tuvo una base militar ahí, sobre todo, como te dije, durante la Guerra Fría, para la detección temprana de lanzamientos de misiles por parte de Rusia. Y guerra normativa por establecer reglas internacionales sobre temas como la soberanía y la explotación. O sea, no se trata de conquistar Groenlandia con ejércitos, sino de controlarla a través de presencia geoestratégica, influencia económica y alianzas diplomáticas. Esa sería, digamos, la guerra del siglo XXI, una guerra de posicionamientos simbólicos, tecnológicos y logísticos. Y yo soy medio pesimista respecto a eso. La hipótesis 2 es que me manda la inteligencia, es apropiación simbólica como una forma de beligerancia blanda, es decir, la narrativa de la apropiación simbólica de Groenlandia por parte de Estados Unidos revelaría una nueva forma de beligerancia basada en el uso estratégico del lenguaje diplomático y mediático como herramienta de presión internacional. Repito, me lo da a esto, pero no creo, habida cuenta de lo que ha hecho Trump, ¿entendés? O sea, no tenía ganas de ponerle a la inteligencia, o sea, no te enteraste lo de Maduro. Y bueno, entonces, digamos que utilizar el discurso como arma de presión política. Y el tercer, la hipótesis 3, es Groenlandia, a la que, qué sé yo, quizás porque tengo, viste, una mente más pesimista o más catastrófica. Mi esposa me dice catastrofina a mí. Ver realmente a Groenlandia como un epicentro de militarización, o sea,
que haya un despliegue militar y permanente de Estados Unidos en Groenlandia, o sea bajo el argumento de la defensa estratégica o por el control ártico o por lo que fuere, que pasaríamos a tener una reinterpretación o una redefinición de lo que sería una nueva guerra fría ártica, o sea, fría, doblemente fría, ¿no? Con presencia armada que puede incluir estaciones de radar y vigilancia de última generación, sistema de defensa antimisiles, instalaciones, esto ya ha sucedido, ¿no? Instalaciones navales permanentes, drones y armamento autónomo, control militar del espacio ártico, reconfigurando el poder dentro de la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, o sea, habría que ver, el primero que reaccionaría, habría que ver la reacción rusa, es decir, cómo reaccionaría Rusia ante una situación de este tipo, es decir, de la defensa de su flanco norte y de la proyección ártica de Rusia como su zona de seguridad nacional, es decir, desde el 2008 a la fecha, Rusia ha reactivado bases militares que tenía en el círculo polar, desplegando rompehielos nucleares y ya ha desarrollado armamento específico para el clima ártico. Entonces, una presencia creciente de Estados Unidos en Groenlandia sería recibida por Moscú como una amenaza directa hacia su frontera. Y la reacción china, o sea, China tiene una proyección polar bajo el concepto de estado cercano al Ártico. Es decir, China, aunque sin frontera polar ha declarado ser un estado casi ártico. Has visto que los chinos usan mucho los eufemismos, viste que usan mucho a Sun Tzu, usan mucho el taoísmo y estas frases tan bellas para justificar a veces, viste, acciones de lo más despiadadas. Pero digamos que ha invertido en infraestructuras en Islandia y ha buscado influir en Groenlandia a través de acuerdos mineros y construcción de aeropuertos. Esto también forma parte de una estrategia comercial china que está conquistando prácticamente el mundo. Es decir, China prefiere muchas veces perder en negocios, no ganar, para A, no dejar la propia gente sin trabajo, B, conquistar territorios a costa de esa mentalidad que tienen de hormiguero y qué sé yo. Y esto incrementaría, digamos, los riesgos, depende de la actuación de los actores como China, sobre una conflagración mundial de efectos, no sé, y no sé, toda guerra para mí es ilógica. Para mí toda guerra es ilógica. Como conclusión yo te diría, esta creciente atención sobre Groenlandia ha evidenciado la transformación de este espacio en un espacio clave para la disputa y la estrategia geopolítica contemporánea. Ya no se trata de su valor estratégico, de sus recursos naturales, sino de su apropiación simbólica y su instrumentalización en las tensiones entre las potencias dominantes que son Estados Unidos, China y Rusia. O sea, también lo que está pasando, sí, un político argentino que se llama Guillermo Moreno, muy controvertido acá, que decía, mira, lo que están haciendo es redefinir, se están repartiendo el mundo, es un nuevo Yalta, es decir, América para los americanos, Trump lo ha dicho en forma abierta, Europa para Rusia y África y Oriente para China. O sea, podríamos hacer circunloquios mucho más menos elegantes, más menos, viste, sesudos, pero si vamos a los hechos, es eso lo que está pasando, Greg. Nada más para agregar. Sí, efectivamente estamos frente a, yo colindo con eso que tú expresas allí, obviamente estamos ante una nueva reorganización mundial y que efectivamente nosotros solamente estamos como espectadores de esta situación. Pero una de las cosas más profundas que esconde en este 2026 la situación de Groenlandia
fue presentado o en los resultados de la misión SENSE de la NASA, donde se confirma lo que les he venido hablando en el pase anterior, de que este cañón que está a 3 kilómetros y que tiene 750 kilómetros de ancho, está aceitando o diluyendo los glaciares que están encima en Groenlandia y acelerando su caída. Ahora, quien controla este cañón que está en Groenlandia y que está emergiendo, controla el corazón de la isla. Recordar el tecnicismo que íbamos sobre esta situación. Ahora, en este cañón se detectó un bosque con una antigüedad de 2 millones de años. O sea, quiero que dimensionen lo que le acabo de decir. Ahora, el hecho no solamente de haber encontrado el ADN de este bosque es lo que ha hecho temblar a la ciencia, sino que en el 2025 en Cap Covenant se ha recuperado el ADN ambiental más antiguo del mundo. Olvídense, por favor, lo que conocíamos de la evolución, porque se han encontrado secuencias de mastodontes, renos y árboles de cedro en el desierto polar. ¿Qué quiere decir esto? Que Groenlandia en algún momento en la antigüedad fue un ecosistema templado. El deshielo del 2026, o sea, que está ocurriendo y todos estos billones de metros cúbicos de hielo que se está diluyendo en el mar, nos devuelve no solamente algo del pasado, sino que nos está mostrando un espejo de nuestro futuro. ¿Ok? Las petroleras y el documento que hemos citado de la CIA de los años 70 ya eran conocedores de esta situación. ¿Ok? Pero, obviamente, en esa época, en los años 70, estamos hablando de unos 50 años atrás, habían limitaciones muy complejas y no había la tecnología para poder explotar los recursos que habían allí enterrados. Ahora, evidentemente estamos hablando de tierras raras y obviamente que hay petróleo, pero piensa la maniobra que han hecho con Venezuela, que Estados Unidos ha hecho con Venezuela y lo que está ocurriendo en Groenlandia. Entonces, tenemos en consideración de que donde hay biomasa, donde ha habido vida, hay dinero, ¿ok? Entonces, ¿qué opinan sobre esto? De que encuentren ADN muy antiguo en la zona que está congelada. Es un claro detonante de que algo pasó en el pasado allí y que en este caso ciclos, ¿ok? Son ciclos específicos que nos está mostrando Groenlandia. Entonces, empecemos a entender de que no solamente es por la situación geopolítica y que obviamente tampoco Estados Unidos está por los paisajes. Ahora, hablemos de algo importante que también está ahí en Groenlandia. Hablemos de Camp Century, la ciudad nuclear que ha estado bajo el hielo desde los años 60, que misteriosamente la NASA redescubrió recientemente y que lo vendió como una gran noticia. Han encontrado, o mejor dicho, han redescubierto una estructura, una nueva estructura bajo el permafrost. Y que sí, claro, misteriosamente Trump le pone la miradilla ahí. Ahora, Unicam era una base con capacidad de silos nucleares. ¿Okay? Obviamente en los años 60 había muy poco público y en la actualidad sigue habiendo muy poco público ahí, pero lo que está claro es que esta ciudad alberga unos 600 misiles nucleares, sin contar, obviamente, con el folclore de la situación de los años 40, de lo que hizo la Alemania en la Segunda Guerra Mundial cuando entró en Dinamarca y obviamente hizo exploraciones e inspecciones en Groenlandia. Así que hay un gran complejo subterráneo que, al parecer, según los datos públicos e históricamente correctos, montaron ahí una gota. 600 misiles atómicos o nucleares y los dejaron ahí, se aburrieron y se fueron. Pero al parecer no les interesaba. Entonces, piensen en eso. Muchos residuos y claro, con el deshielo, ¿qué está pasando con esos residuos? Se van a exponer 600 misiles nucleares. Ahora, obviamente estamos hablando de que la verdadera seguridad nacional es esa de la que habla Donald Trump.
Hoy el foco obviamente es la base de Pitufik. Actualmente es el radar, lo que ha venido hablando Armando, el radar de alerta temprana de la OTAN. En enero del 2026 la actividad estadounidense es más notoria y obviamente se ha intensificado su vigilancia. Y no solamente están mirando hacia el cielo buscando los misiles rusos, sino que están mirando bajo el hielo. Así que quien controle Pitufik controla la logística de las tierras raras de Groenlandia. Y mientras se están peleando la OTAN, Estados Unidos y otras potencias, y por qué no, también Dinamarca, su primera ministra se echó a llorar ante el mundo. Ahora, la gran pregunta es qué va a pasar con los inuit, los verdaderos descendientes y los verdaderos dueños de Groenlandia, los descendientes de la cultura Thule, y que sí, ya estaban dentro del ocultismo, de la antigua Alemania nazi, también estaba esa sociedad esotérica, los Thule. Pero es que el origen de los Thule es de allí, o sea, son de Groenlandia, de Greenland, como se dice en inglés. Ahora, definitivamente, ¿qué pasa con estas pobres gentes que están observando que sus tierras están ascendiendo y se están llevando todos sus asentamientos? Y en esta parte es donde entra el rebote isostático que hemos estado hablando en el pase anterior, que la NASA se enfocó en exponenciar. ¿Por qué? Porque entonces se colinda con el proyecto Freedom City. Y hay que preguntarse de qué trata el proyecto Freedom City. Sam Altman, Jeff Bezos y Peter Thiel no están invirtiendo en Groenlandia por caridad. Cerca de Cranfield quieren crear un estado tecno-libertario, un hub de datos enfriados por el Ártico. Obviamente estamos hablando de que inteligencia artificial, estas grandes empresas o corporaciones estadounidenses de Silicon Valley, obviamente están invirtiendo y necesitan un poder de enfriamiento bastante grande, que obviamente de manera natural Groenlandia les pudiera dar, o el Ártico allí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que imaginen la infraestructura de servidores, lo que le acabo de decir, inteligencia artificial, ordenadores cuánticos que necesitan una gran cantidad de electricidad, y la electricidad obviamente no está enfocada solamente en la capacidad de procesamiento, sino en enfriamiento. ¿Okay? Así que obviamente Groenlandia es un punto muy frío, pero con muchísimas posibilidades para los magnates de Silicon Valley. Obviamente hablamos de un pedazo de isla que prácticamente tiene 50.000 habitantes, ¿ok? Y que el control ahí sería un fetiche para lo que son la situación de Estados Unidos, y que estas startups huirían de las políticas estadounidenses. La creación de un Estado tecnocrático libertario en Groenlandia los saca de las leyes estadounidenses y les da mucha libertad, y obviamente de las leyes europeas. Tendrían la posibilidad de construir sus propias leyes en el territorio de Groenlandia, siendo un negocio redondo. Así que estamos observando a muchos jugadores, y muchos jugadores observando muchas cosas. Las startups también están interesadas en el lugar por sus nuevos proyectos: temperaturas, tierras raras, fácil gobernanza y crear un país único. Porque sí, esto se ha venido hablando en el caso de Argentina, con la posibilidad de que Elon Musk le compre un pedazo de tierra a la Argentina, por toda la relación que tienen el presidente Javier Milei con Elon Musk. Esto suena muy loco, de verdad, pero piensen, o sea, que esta gente lo que quiere es clasismo y separación, ¿ok? Ahora, obviamente ofrecerían cosas positivas a la sociedad, pero no cabe ninguna duda y preguntarse a qué precio le van a ofrecer eso a la sociedad. ¿Qué pasa con la gente que vive allí? No tienen poder de decisión, porque prácticamente aquí nadie, los inuit no tienen poder de voz. O sea, toda la cosa ha estado entre Dinamarca, Estados Unidos, pero nadie le ha preguntado a los inuit qué es lo que quieren. ¿Okay? Entonces, a esto hay que sumarle toda la suma de intereses estratégicos, la brecha de seguridad, las tierras raras, y como es más grande inclusive que hasta la Canadá. No es tan grande como Alaska,
Entonces, Estados Unidos, si quiere frío y quiere algo cercano, ¿ok? Podría tratar con sus vecinos, aprovechar todo lo que hay, además en Alaska, aprovechar lo que está ahí. Y en este momento, obviamente, las tierras raras, la seguridad y además van a haber muchos misiles ahí. Ahora, vayamos a conversar sobre los documentos de la CIA, ¿ok? De los años 70. Podemos, obviamente, esto está expuesto, es de dominio público, van a encontrar ciertas censuras, pero la parte importante es que dice que es una gran potencia en hidrocarburos, petróleo. Y el informe destaca que en el suroeste de Groenlandia posee estructuras geológicas lutitas y areniscas muy favorables para el petróleo y el gas. Es decir, tienen zonas literalmente necesarias para que el petróleo florezca. De hecho, en el documento se compara su volumen de sedimentos con zonas de producción masivas como la del Mar del Norte y la vertiente norte de Alaska. Este documento de la CIA menciona que el interés no solo es teórico, sino que se basa en estudios sísmicos de alta mar realizados desde el año 1969, es decir, el año del alunizaje. Obviamente existen filtraciones naturales de petróleo encontradas en tierra firme, específicamente en la isla Disco, lo cual es una prueba física de que hay depósitos activos en la zona. Obviamente este documento va exponiendo el potencial de los hidrocarburos que se conocía desde los años 30, pero obviamente el interés en el área se dio mucho tiempo después. Un dato clave para fechar el texto original es que se menciona que si los permisos se convertían en licencias de explotación, las empresas podían empezar a perforar en 1976. Pero obviamente en esa época habían grandes desafíos. ¿Cuáles eran estos desafíos? Un clima realmente hostil. Sí, hacía demasiado frío y obviamente en los años 70 había una estabilidad atmosférica y obviamente había mucho hielo, mucho frío. Ahora, el entorno ártico y las placas de hielo limitaban en esa época las ventanas climáticas, ¿ok? Es decir, que tenía muy poco tiempo al año para poder realizar la explotación de hidrocarburos. Además, las altas temperaturas, imaginen que el petróleo, que es líquido, técnicamente, dependiendo de la temperatura, a más o menos 30 grados, no va a ser muy favorable, en menos. ¿Por qué? Porque no saldría con la liquidez que requiere, obviamente. Y obviamente en esa época había una tecnología demasiado limitada, ¿ok? Entonces necesitaban rompehielos, maquinaria que cortara hielo, una infraestructura preparada para sacar los recursos del Ártico. Y obviamente en esa época había muchas más opciones. Venezuela era una de ellas porque era un país estable. Ahora van entendiendo los movimientos en la actualidad con respecto a. Ahora, el deshielo de la actualidad evidencia todo lo que el documento en su momento y la CIA ya sabían con esta situación. Así que todo es muy interesante. Al final nos dicen que es tierra rara, seguridad, pero realmente hemos visto solamente las orejas del lobo, un caramelito literalmente. O sea, el petróleo sale del suelo, ¿ok? Actualmente los recursos están para saberlos explotar. Hay deshielo, está lleno de tierras raras, hay ADN antiguo, posiblemente hubo mucha vida ahí y quién sabe, hasta civilizaciones, no sabemos. Obviamente también tenemos complejos nucleares como el de Camp Century, con más de 600 misiles nucleares, y además Dios sabe qué más habrá allí. Entonces, ya para ir cerrando el programa, definitivamente tenemos que Groenlandia es un tema que nos está mostrando lo que es la red, como decía Armando, la redefinición de lo que va a ser en el siglo XXI la estructura que todos conocíamos de las finales de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que se está
diluyendo, y lo que está detrás de esto es mucho, mucho más profundo de lo que nosotros podíamos imaginar. Así que hay que estar atentos porque lo que se viene probablemente sea mucho más candente de lo que imaginábamos. Así que nada, ya llegando a nuestra hora habitual, 1 hora con 9 minutos, nos vamos despidiendo, invitándolos a que si esta vez es tu primera vez con nosotros, vale la redundancia, en el canal, te ha gustado el tema de que hemos conversado, por favor suscríbete, déjanos tu comentario, activa la campanita de notificaciones, compártelo si es que consideras que este tema es realmente relevante, y te invitamos a que sigas con nosotros porque semana a semana estamos abordando diferentes temas. Incluso estamos teniendo la oportunidad de conversar con varios especialistas sobre diferentes áreas para que ustedes sigan recibiendo información de carácter relevante. Así que me despido, como siempre, para la próxima semana. Nos vemos, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma saluda a tu alma y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.